día me preguntaron, ¿vas a la iglesia? ¿Y cómo es tu iglesia? Y es una pregunta complicada, porque ¿cómo se debería describir una iglesia? Es el calor de llegar a casa después de un día largo y saber que podés descansar. Ese abrazo en la puerta que te dice, bienvenido, Dios te bendiga. Es como el abrazo de los tuyos al final del día. Mi iglesia a veces es caótica. Como toda familia, tenemos diferencias, nos desordenamos y discutimos. Pero tenemos un pastor que siempre nos habla con amor y nos tira la oreja de ser necesario. Y al final de la reunión, terminamos abrazados, llorando, amándonos y amando a Dios más que antes. Pero me encanta que sea una iglesia sincera. Mi iglesia es incansable. Además de las reuniones semanales, tienen actividades enfocadas en niños, jóvenes, mujeres y varones, para que todos crezcan y se desarrollen. Además, tienen líderes preocupados siempre de mejorar las instalaciones para recibir más personas y de adquirir material para ayudarlos en sus primeros pasos de fe. Y sí, a veces nos cansamos, pero siempre volvemos. Sí, pero ¿tu iglesia es linda?, me preguntaron. Y quizás te estás confundiendo. El templo es lindo, pero no deja de ser un edificio como cualquier otro. Lo hermoseamos y arreglamos, pero lo realmente importante no está ahí, sino en el mover de Dios reflejado en su iglesia, en su gente. Es el poder del Espíritu Santo moviéndose en gente imperfecta, de carne y hueso, que ya no tiene razón de ser fuera de Dios. El templo puede ser lindo o grande, pero no es iglesia. El templo es lindo, pero la iglesia eres tú. Ven a conocerla. Te invito a mi iglesia. Sin esperanzas, has caminado en medio del dolor, has estado en medio del desierto, no hay salida, no ves la solución, has caminado sin esperanzas, has caminado en medio del dolor, has estado en medio del desierto. No hay salida, no ves la solución, mas Jesucristo dice en su palabra, yo te levanto y te hago vencedor. ¿Cuántos pueden cantarlo? Y si pasas por las aguas no te anegarás, y si pasas por el fuego no te quemarás. Jesucristo está contigo, Él no te dejará. Él es fiel a sus promesas, siempre cumplirá. Y si pasas por las aguas no te anegarás, y si pasas por el fuego no te quemarás. Jesucristo está contigo, Él no te dejará. Él es fiel a su promesa, siempre cumplirá.
está contigo, Él no te dejará. Él es fiel a su promesa, siempre cumplirá. Y si pasas por las aguas, no te negarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Jesucristo está contigo, Él no te dejará. Él es fiel a su promesa, siempre cumplirá. Te alabamos, Jesús. ¿Cuántas veces huiste cuando Dios estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresarás. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Nunca reprocho que tú me negaras. Fueron muchas las veces que tú le fallaste, pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte, esperando ayudarte. ¿Por qué? Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, no lo puedo entender. Estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Hoy yo puedo gritar,
alejaron, yo puedo adorar. Porque mi Padre la tristeza se llevó, hoy yo puedo gritar. Las cadenas de mi vida se alejaron, hoy yo puedo adorar. Porque mi Padre la tristeza se llevó. Preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Estaba preso en mis delitos y pecados, como aquel gadareno que vivía encadenado. Sin esperanza alguna me encontré desesperado, hasta que Cristo a mi vida se acercó. Hoy yo puedo gritar, las cadenas de mi vida se alejaron, hoy yo puedo adorar. Porque mi Padre la tristeza se llevó, hoy yo puedo gritar. Las cadenas de mi vida se alejaron, hoy yo puedo adorar. Porque mi Padre la tristeza se llevó. Yo puedo gritar, las cadenas de mi vida se alejaron, yo puedo adorar. Porque mi Padre la tristeza se llevó, hoy yo puedo gritar. Las cadenas de mi vida se alejaron, yo puedo adorar. Porque mi Padre la tristeza se llevó. Oh, bendito es el nombre del Señor. La deuda que yo Aleluya. aún tenía, y Él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Dígalo. Él me pagó la deuda que yo aún tenía, y Él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Dígalo, al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. Oh, alábale.
Gracias, Señor. Leer en sus ojos, hijo mío, anda y cuenta qué grandes cosas ha hecho Dios, el Rey de Gloria. Me ha perdonado y alabado en su sangre, y todo esto en una cruz lo ha pagado. Ella pagó la deuda que yo aún tenía, y él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. Ella pagó la deuda que yo aún tenía, y él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. Una vez más, dígalo. Ella pagó la deuda que yo aún tenía, y él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Bien, ¿cuánto encontraron la palabra? Carta a los Hebreos, capítulo 2. Si hemos encontrado, hermanos míos, damos lectura a esta palabra y lo hacemos bajo la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia, acuérdese esa palabra, diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Está oyendo, cierto? No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de consecuencia, el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan de estar en esta noche aquí? Bueno, hay hermanos que están los miércoles también, los viernes, pero hay hermanos que llegan hoy día, los domingos, ¿cierto? Así que hoy usted tiene que llenarse bien del Señor, sobre todo si es el único día que usted puede venir por motivo de trabajo, ¿cierto?
gloria al Señor, se ve impedido en la semana, por eso con más razón tiene que estar atento a lo que Dios quiera hoy ministrar nuestros corazones. Amén. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que valorar, ¿cierto?, es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, hermano, escuchaba como le decía a mi pastor y de verdad que bueno, me venía esta palabra, venía a memoria esta palabra, que hace pocos días hablé en la radio acerca de esto, porque no solamente pensaba en él, en ese distanciamiento, sino que uno ve hermanos muchas veces que se distancian del evangelio. Lo triste es que hoy llegan a la iglesia los hermanos y le dicen, anduviste en Egipto, viniste de ver al faraón, ¿y cómo está el mundo? ¿Entiendes? En vez de entender que el hermano viene con la última fuerza, con una fuerza que le da el Señor y a darle el abrazo, a levantarlo, gracias a Dios. Dios escuchó mi oración, llegaste de nuevo, qué lindo, ¿cierto? Dios nos bendiga. Porque no es fácil vivir lejos de Dios, hermano. Y entiendo que cada persona que lo ha experimentado, hermano, sabe que es así. No es fácil. Es más fácil que pase la puerta un alma nueva, un alma que recién está llegando, una persona que recién se le está predicando, que una persona que ha tenido una experiencia, cierto, de alejamiento, una experiencia porque cuando nos alejamos de Dios, cuando tomamos distancia de Dios, el enemigo sabe cómo envolvernos, cómo enrollarnos, cómo, cierto, él prepara una legión de demonios, cómo alejarnos, cómo distanciarnos, cómo no permitir que volvamos al Señor. Porque Él lo ve como una oportunidad espiritual. ¿Para qué? Para que usted y yo, que somos gente de propósito, no volvamos a tomar el instrumento, no volvamos a agarrar el micrófono, no volvamos a alabar al Señor, no volvamos a hablar de Él allá afuera, gloria al Señor, que es parte del llamado del Señor. Dios nos bendiga, amén. Entonces, hermano, por eso uno tiene que cuidar la vida espiritual. Para mucha gente, el que usted esté aquí es fanatismo religioso, ¿sabía? Gloria a Dios. Yo lo he pensado muchas veces esto, ojo. He pensado, chuta, estamos los miércoles, los viernes, los domingos. Bueno, antes yo iba a iglesia, caminé en iglesia que todo era todos los días. De lunes a lunes había culto. La diferencia es que el lunes era culto de oración. Y al culto de oración nos llegan todos, Nos llegan todos, llegan algunos. Pero yo estaba ahí, en la oración también. Y todos los días había culto, gloria al Señor. Entonces después cuando ya tuvimos que caminar, cambiarnos de barrio, cambiarnos de comuna, bueno, ya se llama, ya está cómo se llama, mire. Partido se llama ya. Ya uno piensa en el fútbol, mire. otro partido, ¿cierto? Lejos, entonces nos cambiamos de iglesia, la iglesia no tenía actividades todos los días, ni culto todos los días. Eso cambió un poquito, ¿cierto? Nuestra manera de seguir. Pero buscábamos qué hacer de todas maneras porque estábamos habituados y estábamos acostumbrados todos los días a estar en la casa del Señor. Ahora la pregunta es, ¿será bueno estar en la casa del Señor? ¿Será bueno pasar esa puerta? ¿O será simplemente una rutina, una costumbre? ¿O acá habrá algo realmente que usted entienda que eso que está aquí no está en su casa? Eso que está aquí no está en su trabajo, eso que está aquí usted no lo alcanza con los amigos, eso que está aquí usted no lo encuentra, ¿cierto?, con la gente, con el familiar con que se reúne a comer el asado. Porque estos son lugares, porque hay gente, sabe, que piensa, hay gente que dice, Dios está en todas partes. Y es verdad que está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. ¿Se entiende o no se entiende? Salomón tuvo que trabajar arduamente. Bueno, él fue el cerebro de todo esto, ¿cierto? Junto con David, su padre, que fue el que le dejó el diseño del templo, le dejó los materiales, la plata, el oro, bueno, muchas cosas. Salomón tuvo la sabiduría para hacerlo. Pero dice la palabra que trabajaron más de 150.000 personas, imagínense. Oiga, ¿qué haríamos con 150.000 personas? Levantamos la platina ya, ¿cierto? Algo así. Pero para levantar un templo, hermano, un templo que si usted lo ve y las medidas del templo de Salomón, si bien era algo extraordinario, algo magnífico, algo sorprendente. De hecho, cuando a Salomón le preguntan, ¿cierto? Porque él pide a otro rey, al rey de Tiro parece, si mal no recuerdo, le pide trabajadores, le pide madera, ¿cierto? Gloria al Señor para trabajar. Y él le dice, porque estoy construyendo una casa para mi Dios y la casa tiene que ser grande porque mi Dios es grande. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Pero no solamente eso, después dice, pero tiene que ser portentosa. Y portentosa significa que no solamente es grande, sino que causa admiración.
que todos iban a hablar de esa casa, que iba a ser algo notorio, que no solamente un lugar levantado, un lugar donde se canta, sino un lugar donde se mueve la presencia de Dios. Porque, hermano mío, podemos levantar una catedral inmensa como hay muchas en este país, pero si no está la presencia de Dios no sirve de nada. Porque usted y yo no somos los que hermoseamos este lugar, Lamento si alguno lo decepciono, hermano, pero mira, es el espejo. Pero sí, hermano mío, no es el piso, no es la cerámica, no son las sillas, no es este lindo grupo de alabanza que tenemos. Lo que hermosea este lugar y lo que usted y yo necesitamos es la presencia del Espíritu Santo del Señor. Por eso los descuidos son peligrosos. Porque hay alguien que no quiere que usted pase esa puerta, no le conviene. Hay un mundo espiritual que está mirando tu vida. Usted sabe que el que tiene la presencia de Dios, el hombre que tiene la palabra, la mujer que ama la palabra, hermano, no solamente son conocidos en el reino de los cielos, porque usted y yo somos conocidos en el cielo, hermano. ¿O no es así? ¿Cuántos tienen su nombre escrito allá? Oiga, mi nombre está escrito allá arriba. No sé si con letras de oro, algunos le ponen y dice con letras de oro, ¿cierto? No sé, pero dice que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y que un día ese libro va a ser abierto. Gloria al Señor. ¿Se acuerda cuando cantan cuando el ángel pase lista? Y si no está el nombre. Entonces el día que sea abierto, ahí tiene que estar tu nombre. Aunque aquí no te conozca nadie. Aunque aquí no te pesque ni el pastor. Pero ahí tiene que estar tu nombre. Aunque nadie te dé púlpito, no te dé un cargo, no ocupes ningún lugar. Pero ahí tiene que estar tu nombre. Porque para que esté tu nombre ahí, hermano, tiene que haber algo que sucede que es sobrenatural. Y es cuando usted abre su corazón a Dios porque siente que necesita a Dios en su vida. No afuera, no en lo externo. No necesita simplemente, gloria al Señor, un consejo, oír. Usted necesita ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende o no? Entonces, hermanos, Salomón dijo tiene que ser portentosa. Trabajaron 7 años. 7 años, hermano, para construir ese templo. Gloria a Dios. Tenía columnas, no sé si eran como esta. Nosotros la pintamos color oro porque las de Salomón eran de oro. Pero si fueran de oro, los hermanitos estarían ahí apoyados raspándola con una cuchara. Si yo sé cómo son. ¿Sí o no? Claro, hermano. Pero el templo de Salomón tenía oro por todas partes. Dice el historiador Josefo que cuando llegaron los babilonios y echaron fuego al templo, mire qué tremendo. Yo me imagino, bueno, Israel lloraba. Dice que cuando echaron los cimientos nuevos lloraban los ancianos. Pero yo me imagino a Dios llorando. A Dios llorando. Porque es el lugar donde Él manifestaba su gloria, su presencia. Gloria a Dios. Pero la desobediencia, los descuidos, hermano, producen eso. Perder lo más lindo que podamos alcanzar y podamos lograr. Porque hay gente que se disfruta y se goza cuando se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque ese tiempo lo usó para trabajar, ese tiempo lo usó para hacer algunas cosas. Entonces ahora cambió la camioneta, cambió el auto y siente que está mejor que antes. No, mi amigo, no, mi hermano querido. Si usted perdió la presencia de Dios, usted perdió el tesoro más grande que hay en esta vida. Porque todo lo que usted tenga, todo lo que usted compre va a pasar. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Por eso, aunque te diga el amigo, el vecino, te volviste canuto, te volviste fanático, mire, usted piense lo que usted quiera, pero yo necesito la presencia del Señor. Yo necesito sentir a Dios. Yo necesito las fuerzas que vienen a través del Espíritu Santo. Oiga, trabajaron 7 años, construyeron ese templo, tenía las puertas revestidas en oro, las columnas de oro. Josefo dice que cuando echaron los babilonios fuego, dice que el oro, hermano, se derretía y era como agua que bajaba por las escalinatas del templo. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, iglesia. Entonces, hermano, hay cosas que tenemos que entender que están en el corazón de Dios y que debemos cuidarlas. Hay cosas que son valiosas para Dios y usted es valioso para el Señor. Usted es valiosa para el Señor. Y cuando algo es valioso para Dios, el enemigo también pone su mirada ahí. Porque lo que quiere hacer el diablo, hermano,
es echar mano y destruir todo lo que a Dios ama, todo lo que Dios quiere. Amén. Él quiere destruirte. Y el conocimiento no nos va a sostener. Lo que nos sostiene es la presencia. Amén. Lo que sostiene tu vida y mi vida es la presencia. Porque usted se puede alejar del Señor cierto tiempo, 1 año, 2 años. De hecho, usted se encuentra con un montón de gente. Mi hermano que hace Noche de Misericordia. La mayoría de la gente que está en condición de calle, la mayoría de la gente que hoy está en las rucas son gente conocedora de la palabra. Mucha gente que está presa son conocedores de la palabra. Y usted se acerca a hablarle y ellos no le dejan ni hablar a usted porque ellos tienen tanta Biblia, hermano, que le empiezan a hablar porque el diablo los tiene cuenteado. Porque creen que están bien con solamente y simplemente conocer la Biblia. La Biblia sin la autoridad de Dios y sin presencia de Dios no tiene valor. Porque lo que le da valor a esta palabra es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entienden, hermano? Las fuerzas de Dios. Todos necesitamos las fuerzas de Dios. Usted sale hoy de aquí el domingo llenito del Señor y ya mañana va a tener lucha espiritual. Y no es que le esté profetizando, es así. Porque Dios, si algo no hace Dios, es detener el crecimiento, detener el desarrollo espiritual. Entonces, como tenemos un continuo crecimiento en nosotros, un desarrollo continuo espiritualmente, todavía no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene que seguir trabajando. Entonces ya Dios preparó tu itinerario de mañana. La lucha que vas a tener cuando sale la casa, la lucha que va a tener antes de salir, la lucha que va a tener con el auto que no le parte, la lucha que va a tener con el compañero de trabajo. Ya tiene Dios todo preparado y Dios está esperando que usted y yo salgamos en victoria. Y si hoy nos vamos llenos, vamos a tener victorias. Pero como el martes no hay culto, ¿cierto? Salvo la hermana. Entonces el martes, ¿cómo usted se fortalece si no tiene culto, hermano? Orando en su casa, leyendo la palabra y teniendo un devocional con Dios. Con Dios. Entendiendo esta palabra, hermano, que necesitamos las fuerzas de Dios. Cuando nos alejamos de la fuerza de Dios, hermano, perdemos terreno y comenzamos a descuidarnos. Como le digo, nadie se cae de golpe. Por eso Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 10, ¿qué es lo que dice? No quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Sí o no? Pablo le dice a los Corintios, no quiero que ignoréis, porque la ignorancia, hermano, te hace perderte y deslizarte. No quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Mire, 5 veces dice todos, Todos pasaron el mar. ¿Cómo lo pasaron? En seco. ¿Se imagina usted ese milagro? ¿Se imagina usted al pastor, de Moisés estoy hablando, que extiende la vara a Moisés y el mar se abre, hermano, delante de sus ojos? Y no solamente se abre, sino que después Dios manda un viento y se seca. Amén. Ellos vieron ese tremendo milagro. Por eso Dios no entiende. Cuando llegan al borde del Jordán, Dios le dice, ¿hasta cuándo no me van a creer? Con todas las señales que hice. ¿Hasta cuándo van a ser incrédulos? Porque decían, volvámonos a Egipto. Mire, si aquí hay gente que todavía quiere volver al mundo, hermano, está aquí porque lo trae la mujer. Dios nos bendiga. Amén. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero el verso 5 dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. De la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Porque no buscaban a Dios. Amén. Pero después dice el verso 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Amén. Ese es para aquel que dice, Dios no se va a enojar si no voy. Dios no se va a enojar. No, tú te vayas a deslizar y te va a llevar el diablo. Dios nos bendiga. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, miren lo que dice Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A quienes son parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Y el verso 12 dice, así que el que piensa estar firme, ¿cuántos piensan estar firme?
mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque a ti y a mí nos sostiene Dios. Dios no suelta a nadie. A nadie va a soltar Dios nunca. La gente se suelta y se va y se aleja y se desliza solita. ¿Por qué? Porque no quiere someterse a Dios. El desgaste espiritual resta fuerzas. Y cuando empezamos a perder la fuerza, el enemigo sabe. Sabe cómo entretenernos. Y mire, el trabajo del diablo es confundir, entretener. Hoy hay mucha entretención. Por eso cuando usted se mete 3 horas en el celular y ahora 5 minutos, eso se llama entretención y descuido. Amén. ¿Qué hacíamos antes cuando no teníamos celulares? ¿Se acuerda usted? El año 2000, ¿cuándo salió el celular? No, pero con todas estas cosas que tiene ahora, no hace mucho, como ¿cuántos? 7, 8 años. ¿O no? Antes solamente era para hablar el celular. Ahora saca fotos, empuja el auto, hace partir el auto, la camioneta, tiene... Claro. Y es la entretención. Yo creo que el celular lo creó Satanás mismo. Porque es la entretención de la gente para la perdición de la gente. No es malo que usted se meta en el celular. Lo malo es cuando no tenemos una relación con Dios y no tenemos las prioridades puestas en Dios. Cuando nosotros no somos de prioridades en Dios, eso te va a llevar al alejamiento, te va a llevar al descuido espiritual, te va a llevar a la muerte espiritual. Porque cuando usted se separa de Dios, usted con todo su conocimiento bíblico va a morir espiritualmente. Y después pasa lo que le pasa a muchos, se ponen religiosos. Entonces usted se acerca y le mete, y ellos le meten la espada, la Biblia, le citan la Biblia aquí, allá, y se ponen calvinistas. No, si la salvación no se pierde. Yo ya acepté al Señor y estoy anotado en el cielo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Dios nos bendiga. Sé que se le fue el gozo, ¿eh? Esta palabra no trae gozo. Pero esta palabra endereza el corazón, hermano. Dios nos bendiga. Bueno, lo cuarto, para ir terminando. El relajo, hermano, el relajo. Ese a la mayoría arrastra ese, ¿eh? Gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando Dios deja de ser una prioridad. Cuando ya entra el costumbrismo, cuando ya no tenemos hemos perdido el primer amor, el deseo, el anhelo ferviente de estar en la casa del Señor. Ya no hay un deseo. ¿Por qué? Porque no nos toca coordinar, porque no nos toca hacer nada, porque no estamos considerados. El pastor no me nombró esta semana, que esta semana desaparecemos, ¿cierto? Pero usted no se da cuenta que el relajo te va, ¿cierto?, alejando de las cosas de Dios. Te va alejando espiritualmente porque deja de ser una prioridad. Entonces alejarse sin motivo es peligroso. Se entiende que un día puedas fallar. Se entiende que un día, ¿usted piensa que estoy aquí porque soy el pastor todos los días? No, hermano. De que nosotros conocimos al Señor, con mi esposa, nuestra vida se la entregamos a Jesucristo. Y de ahí en más empezamos a caminar con Dios. Y nuestra vida, Dios no gira alrededor nuestro. Ni Dios camina con nosotros, nosotros caminamos con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, hermanos, gloria a Dios, estoy aquí porque tengo gratitud. Porque sé de dónde Dios me sacó. No se me olvida ni un minuto, ni todos los días lo recuerdo. Sobre todo que hace poco tiempo un amigo me empezó a escribir, de esos que tenía antes. No sé dónde me encontró y me escribe. Tapa la calamidad en su vida. La vida de él es un desastre. Yo lo único que le digo, busca una iglesia y congrégate, pues estáis muertos. Pero imagínese lo que sería hoy su vida sin Dios. Y todo lo que Dios hace por nosotros es por gracia y misericordia. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos un deber, una responsabilidad enorme, que es cumplir un plan. Entienda esto, cuando la Biblia habla de predestinación, ¿cierto?, que significa decidir con anticipación el destino o el final de una persona, está hablando precisamente de tu destino y de mi destino. Está hablando del propósito que Dios puso en nuestra vida. Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 11, dice que fuimos predestinados conforme al propósito suyo. Quizás su propósito no sea nunca un púlpito, pero su propósito es ser un instrumento de Dios en tu hogar primeramente, en tu familia, en tu vecindario, en la escuela, donde tú te mueves. La gente tiene que ver, tiene que sentir a Cristo, tiene que oler a Cristo en tu vida, porque dice la palabra que tenemos olor a Cristo, hermano.
La gente tiene que saber que usted y yo caminamos con Dios. La gente tiene que saber, si usted no lo quiere contar, le da vergüenza, le da timidez. Y Dios bendiga a la hermanita que decía que le daba vergüenza, pero hoy pudo vencer esa vergüenza porque el Espíritu Santo quita la vergüenza. No podemos callar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pedro y Juan dijeron: no podemos callar las cosas que hemos visto, las cosas que hemos oído, aunque lo apalean. Por eso, hermano mío, no podemos descuidarnos de Dios. ¿Por qué te hablo esta palabra? Para que no te desaparezcas. Entiende que ser parte de una iglesia y ser parte de una obligación, de una congregación, tiene obligaciones. Tiene obligaciones. Así como usted tiene obligación en la casa, en la familia, aquí en la casa de Dios y en la familia de Dios también tenemos obligaciones. Porque somos una familia, ¿o no es así? Gloria a Dios. Somos una familia. Y aquí piense y mire, nada es del pastor ni de la familia del pastor. Esto no está nada a mi nombre, ¿ya? Para que se quede tranquilo, todo le pertenece a Dios. Se muere el pastor, nadie va a venir a reclamar nada acá. Dios nos bendiga. Pero somos una familia. Entonces usted, cuando es parte de una familia, usted no se maneja solo. Amén. Eso es entender el crecimiento, el desarrollo. Si usted se está debilitando espiritualmente, si usted no puede asistir, si usted está pasando una lucha, usted tiene que avisar. ¿Para qué? Para que le reciba ayuda. Amén. Para que reciba ayuda. Porque cuando uno está en la lucha no puede solo. Ni David, que mataba gigantes, pudo solo. En un momento dice que un gigante lo quiso matar, se quiso llevar el premio mayor, pero vino alguien y lo ayudó. Lo ayudó. Amén. Entonces, gloria al Señor, no podemos desaparecer así. Por eso es bueno cuando los hermanos comparten. Cuando un hermano dice: uy, el hermanito no lo he visto, voy a llamarlo, voy a mandarle un mensaje. Qué lindo, eso me llena el corazón, hermano. Que no sea solamente el pastor el que esté enviando mensaje. Dios nos bendiga. Hoy fuimos a ver con mi esposo una familia aquí en San Rafael. Dios los bendiga si nos está viendo. Son una hermosa familia, hermano. Yo los conocí caminando con Dios. Y ellos fueron de bendición para nosotros porque cuando llegamos a este país, ellos nos tuvieron alojados en su casa. Nos pasaron su habitación matrimonial. Mis hijos eran hijos para ellos. Y hoy los fuimos a ver. Le digo: venimos a casa. Ya, pues vengan, dijo. Aquí está su casa, ustedes saben. Qué lindo encontrar gente así, sana en el Señor. Pero están pasando un momento difícil. Y hace años que no caminan con Dios. Años que no caminan con Dios. Pero qué lindo es cuando la gente es restaurada. Qué lindo cuando los hermanos, esos que los conocieron de años, ¿cierto? Dicen: voy a ir a ver al hermanito, voy a ir a ver a la hermanita, voy a ayudarlo, voy a levantarlo. Yo le hacía recordar a mi hermano y a mi hermana también. Yo le decía, me acordé cuando Elías dice que Dios dio la orden para que una viuda lo sustente. Entonces yo oraba por la hermana y le decía: acuérdate, Señor, que tú diste la orden para que esta familia nos aloje cuando vinimos misionando a este país. Y le recordaba al hermano porque lo tuve un tiempo trabajando conmigo en el taller. Y un día se me cae un auto encima, hermano. Estaba bajo el auto yo, la gata se fue, se cayó la gata y se me cae encima el pecho el auto, hermano. Y el hermano levantó el auto, hermano. Mire la desesperación que tenía de sacarme de abajo. El hermano levantó el auto. Le digo: hermano, me salvaste la vida. Dios nos bendiga, iglesia. Dios nos olvida de esa gente. Lo malo es que nosotros nos olvidamos. Estamos tan ocupados que muchas veces nos olvidamos de la gente que nos ha bendecido, nos ha ayudado, la gente que ha compartido. A veces vemos hermanos que se han ido, se han descarriado y andan hoy en las drogas y no nos bajamos ni del auto para decirle: hermano, levántate, Dios te ama, déjame orar por tu vida. Pero vamos apurados. Dios nos bendiga, iglesia. Mañana puedes ser tú el que está caído ahí afuera y vas a necesitar que alguien pare el auto, se baje y ore por ti.
Porque nadie conoce el mañana. Por eso estar aquí es una tremenda bendición, hermano. Pero no te descuides. No te descuides. No pienses que ya estás listo, ¿cierto? Que tenés el cielo ganado. Y que no te descuides espiritualmente. Porque lo que Dios ha hecho en tu vida es algo glorioso, algo grandioso. Y hay alguien que quiere apagar eso. Porque cuando un cristiano se descuida, cae en la telaraña de Satanás. Y yo no sé si usted ha visto cómo las arañas atrapan las moscas, por ejemplo. Pero una vez que la mosca se pegó en la telaraña, la araña aparece, no sé ni de dónde, pero son rapidísimas, hermano, van y la envuelven con telaraña así, no la dejan ni moverse. Y la mosca sigue viva, pero está enredada y no puede salir, y no va a salir hasta que muere. Así trabaja Satanás. Y los únicos que pueden desenredar esa telaraña es usted, soy yo. Pero no caigamos en las telarañas. Porque Él te envuelve. ¿En qué te envuelve? En el pecado. En el pecado. Porque una vez, cuando uno se separa de Dios, ¿qué pasa? Vuelve a sentir los mismos gustos y los mismos olores que antes. Y ahora deja de escuchar el coro Libertad a los cautivos. Y ahora pone a Ricky Martin. Ahora pone a Enrique Iglesias. Ahora se pone romántica la hermanita. Y el hermanito también, ¿cierto? Va en el auto ahora y pone música romántica y empieza a acordarse cuando tenía la melena y hacía así. Ahora está pelado, pero igual. Y ya el enemigo lo ve. El enemigo lo ve todo. Entonces se da cuenta, ya está en la telaraña, ya está en la telaraña. Y te empieza a envolver. Y de repente te aparece un mensaje en el WhatsApp o en el Messenger, gente que no ve hace 1000 años. Y vos decís, ¿cómo? El diablo. ¿Y el diablo? Entonces te llega el mensajito. Ah, pero esta era la polola que yo tenía. ¿Cómo estará? ¿Cómo va a estar después de 40 años guatona? Pero sin embargo, uno está recordando cuando, ¿cierto? Cuando era delgadita, cuando tenía la cinturita. Entonces la voy a llamar. Ya caíste en la telaraña. Porque ya el enemigo empieza a trabajar acá en la cabeza, en la mente. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Nadie se cae de golpe. Son los descuidos los peligrosos. Por eso usted, hermano, Dios no te llamó a ser un fanático. Dios quiera que nadie sea un fanático aquí, ni un religioso, ni un santulón tampoco. Dios quiera que todos los que estamos aquí venimos porque amamos al Señor. Amamos a Dios. Amamos a Dios con todo el corazón. Yo no podría vivir sin el Señor. No podría vivir un minuto sin Dios. Y hay momentos que uno se siente así porque en esto tiene que pasar situaciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene que trabajar en nosotros. Tenemos que ser probados. ¿O no es así? Dice que Abraham, Dios lo probó. Dice la palabra, Dios probó a Abraham, dice. No me recuerdo qué capítulo, alguien que me lo recuerde. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, súbete al monte allá y ofréceme a tu hijo en holocausto. Y Abraham dijo, bueno, me llevo a Ismael. Al que amas, ofrécemelo en sacrificio. ¿Quién sería capaz? Y dice que Abraham salió, partió para allá, no le dijo nada ni a su esposa, partió para allá ni al hijo. Llegaron allá y le dijo al criado, quédense aquí, nosotros iremos y volveremos. Y el hijo le dijo, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿a quién vamos a sacrificar? No sabía nada que era él. Pero Abraham le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces decían ahí, en ese punto, dice que Dios le dijo, no le hagas daño al muchacho porque ahora sé que temes a Dios. Y ahora tu galardón será sobremanera grande. Y ahora serás llamado el amigo de Dios. Y ahora serás llamado el padre de la fe. Y ahora, ¿por qué? Porque las exigencias de Dios son que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
A Dios no le sirve un cristiano que un día sí, un día no, que hoy le amo, mañana no le amo, hoy no le amo, mañana. Mire, una persona que sabe de dónde lo sacó Dios, camina con Dios. Su prioridad es Dios. ¿Por qué? Porque sabe que detrás está la familia. Si yo camino con tibieza, mis hijos van a ser tibios, mi esposa va a ser tibio, mis nietos van a ser tibios. Pero si yo camino con firmeza y con fe, voy a tener una descendencia de fe. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, hermanos, este es tiempo de tomar fuerzas. Aquí no estamos ni para juzgarnos uno a otro. Aquí estamos para reconocer. Porque cuando decimos aquí, Dios te va a fortalecer, toda la iglesia necesita fuerzas. Todos los coristas necesitan fuerzas. Ojalá los coristas ni suban, se queden ahí y reconozcan que necesitan fuerzas. Todos los predicadores necesitan fuerzas. Todos los coordinadores, los porteros, todos necesitan fuerzas. Yo necesito fuerzas. ¿Por qué? Porque mañana lo conoce solamente Dios. Pero hay alguien que va a estar acechando para derribarme. Mire, el diablo está planificando tu caída, está planificando tu destrucción. Pero Dios está planificando tu victoria, tu levantamiento y cómo Dios te va a usar el día de mañana. Pero sin la fuerza de Dios no se puede. Y Satanás lo sabe. Él sabe que solamente con la fuerza de Dios podemos avanzar sin retroceder. Con una fe inquebrantable. Con una fe que nos ayuda solamente a ir hacia adelante, no hacia atrás. Y en esta noche Dios nos va a dar esas fuerzas. ¿Cuántos necesitan esa fuerza? ¿Cuántos necesitan esa fuerza? Amén. Dios está llamando urgentemente a abandonar el pecado, la hipocresía, la liviandad, la religiosidad y rendirse a la misericordia de Dios, al perdón de Dios y a la restauración de Dios. Piensa que tú no te sostienes solo. Dios nos sostiene. Dios te sostiene. Tu mañana y mi mañana están en las manos del Señor. Ahora, Padre, glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. Necesitamos fuerza en lo espiritual, Padre. Necesitamos que tu Espíritu Santo, que es el que conoce nuestro mañana y las luchas que atravesamos, nos dé la fortaleza, la templanza, la madurez y la firmeza espiritual, Padre, para enfrentar toda situación. Necesitamos, Dios mío, que nuestra fe sea inquebrantable. Por eso ahora, Dios, glorifica tu nombre. Dale fuerza, Señor. Tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Ahora Dios, puedo ver tu mano. Puedo ver tu mano tocando. Puedo ver una gloria descendiendo a este lugar, Padre. Oh, Ramamamaya, Shibalai, Socrisa y Sajabai. Ahora Dios, ahora Padre bueno, Espíritu Santo, que esa presencia gloriosa, ahora Señor, como en el templo de Salomón, caiga ahora en el nombre de Jesús. Ministra Dios, ministra fortaleza ahora, Padre. Y en el nombre de Jesús recibimos fuerzas. Recibe fuerzas, iglesia. Recibe fuerza, hermana querida. Recibe fuerza, siervo. Recibe fuerza, jovencito. Recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Si te tengo a ti, lo tengo todo.